Bienvenidos a I Am Geek. Tecnología, talento, mundo digital. Un espacio para compartir experiencias. ¿Nos acompañas? I Am Geek, by Geeks Hubs. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otra vez más aquí con una nueva entrega de este podcast radiofónico. Un gustazo, la verdad. Cada vez me está gustando más. Ya veis que cada vez me pongo camisetas más molonas. De hecho, publicaremos una web pronto para que la podáis comprar. Y nada, hoy la verdad es que me hace bastante ilusión. Y os diré por qué. Porque, bueno, hace un par de años, dentro de Geeks Hubs, teníamos la sana costumbre de ayudar a la gente a conseguir el famoso empleo. Y en épocas como estas, pues la verdad que es bastante complicado, ¿no? Bueno, y ayudábamos a la gente, pues bueno, por la comunidad tech, que ya sabéis que tenemos dentro de Geeks Hubs, la Geeks Hubs Community. Y bueno, visto que estamos ayudando demasiada gente y hay que comer por las noches, pues ese, como ya sabéis, arroz blanco y sin nada más y sin pollo, pero necesito comer, aunque esté un poco gordito. Y lo que necesito es, bueno, subir en el barco a alguien que estuviera muchos años ya trabajando en el sector de recursos humanos y con la experiencia mía en esta parte, en el sector IT, pues bueno, hacer buenas migas y levantar una unidad de negocio. Y en este caso, bueno, estuvimos un par de años sin dejarlo de manera excesivamente formal y se nos apareció por el camino nuestro compañero Jonathan. Entonces, bueno, me hace especial ilusión entrevistarlo hoy porque además es alguien de la casa y, como sabéis, suelo entrevistar a gente de fuera, pero yo creo que es de relevancia y que nos cuente también, ¿no?, los casos de éxito que estamos logrando dentro de la casa. Así que nada, Jonathan, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Chaume, ¿cómo estás? Muy bien, aquí deseando hablar contigo un ratito de Employer Branding, que es un tema que hoy por hoy, vamos, está en boca de todo el mundo por la importancia que tiene y sobre todo en el sector en el que nos movemos, ¿no? Así que sí, Fenomenal, pues efectivamente, ¿no? Hoy vamos a hablar de Employer Branding y básicamente, ya sabéis que intento hablar las menos palabrejas en inglés, básicamente la marca empleadora. Y en este caso, bueno, nos vamos a derivar por conocimientos de los dos a el sector IT, ¿no? ¿Cómo está el sector IT y qué hacemos para enamorar y conseguir un departamento IT o un equipo de producto en el que obviamente hay una relevancia importante de perfiles IT y qué mejor que nos lo cuente Jonathan? Así que, si te parece bien, nos ponemos los cascos, nos ponemos, si está haciendo footing, lo que sea, máxima atención, que arrancamos. Bueno, pues lo primero que todo, como siempre, ¿quién es Jonathan Hasut? Muy bien, pues Jonathan es un psicólogo especializado en recursos humanos, ¿vale? Ahora mismo estoy trabajando en Geeks Hubs desde hace ya un tiempo como manager de lo que es la división de Tech Recruitment y selección, poniendo en contacto candidatos con empresas y también ayudando a todos los alumnos que formamos en nuestros bootcamps y programas formativos de especialización para que encuentren ese trabajo deseado, ¿no?, con el que inician el bootcamp para conseguirlo. ¿Cuál es mi trayectoria? Pues yo estudié psicología, a continuación me especialicé en recursos humanos haciendo ciencias del trabajo y un máster de dirección y gestión de recursos humanos y llevo 15 años en el sector. He trabajado tanto en el sector a nivel generalista de recursos humanos como en trabajo temporal, ¿vale? Haciendo selección más de 10 años en todo tipo de sectores. Pero desde hace un par de años, ya por interés personal en todo lo que es el sector tecnológico y demás, empecé a especializarme. Hice unas diversas formaciones, me estuve formando también como consultor de diversas tecnologías y de repente se cruzó por mi camino Xiaomi y Geeks Hubs y aquí estoy pues a full, ¿no? Dándolo todo pues ayudando a empresas, ¿no?, para captar ese talento que hoy por hoy es a veces muy complicado de encontrar. Así que este soy yo. Y sobre todo, pues eso, el tema de hoy me interesa mucho, principalmente por lo que me toca a mí, ¿no?, a la hora de buscar candidatos y venderles un poquito lo que son las empresas que los están buscando. Porque es muy importante, sobre todo en el sector T, porque como sabe Chaume, está completamente roto el mercado, hay muchísima oferta y hay muy poco. Pero no empecemos así, Jonathan, si no la gente ya Entonces, se nos llora, ¿eh?
La cosa está Pero mal, ahora ¿no? viene la parte bonita, ¿no? De cómo consiguen estas empresas encontrar ese talento que es tan difícil Totalmente. de encontrar. La verdad que es, Y bueno, como sabéis, y en los foros en los que me habéis escuchado, bueno, es un verdadero drama. Jonathan quería ser políticamente correcto, sí, pero es sí, complicado. Uno, por el concepto este de rockstars, que bueno, me voy a hacer algunos enemigos por el camino, pero yo soy así, mi madre y mi padre me parieron así. Pero bueno, es verdad que es complejo porque uno, el sector es poco maduro y que no se me malinterprete mal, pero es un sector en el que, jolín, si lo comparamos con una arquitectura, pues, no sé, hace 150 años y informática hace 25 o 30, ¿no? Entonces, hay muchas dinámicas y muchas batallas que ganar todavía y es un sector que es poco maduro. Entonces, efectivamente. eso que es poco maduro implica que hay poca gente también, porque aunque queramos inyectar en el mercado mucha gente y una de las misiones que tiene GitHub es cambiar ese paradigma tech de la educación, porque también sabéis que muchos de los programadores que salen de ingenierías FPs pues tienen una carencia práctica muy grande, pero aún así es muy complicado llenar el mercado y conseguir perfiles, ¿no? Y este es uno de los grandes problemas. Y bueno, el concepto que me gustaría tratar hoy y que conozco bastante porque, no sé, llevo seleccionando perfiles 4 años en diferentes empresas bastante grandes y en la mía propia y en la del grupo Alphatec. Pero bueno, esa marca empleadora, ese employer branding, qué mejor que un experto en la psicología. Yo pensaba que los psicólogos solo íbamos allí para ver si estábamos locos o no, pero parece que Bueno, también hacen. también, pero bueno, también tenemos esta vena hacia toda la parte de recursos humanos y trabajo, ¿vale? Que es muy importante, ¿no? Que haya psicólogos metidos en toda esta parte. Está bien, ¿eh? Era complicado convencer a Jonathan que como psicólogo, psicológicamente convencerlo para que se fuera con un tarao como yo, pero bueno, parece que no le va mal y se lo pasa bien. Pues sí, Eh, disfruto. Entonces, bueno, vamos al turrón. Ok, Employer branding, marca empleadora, básicamente ser sexys para las empresas. Defínenos de manera teórica para que la gente que no conozca el término sepa más o menos de qué estábamos hablando y a partir de ahí entramos ya en materia y, bueno, intentamos bajar al barro, que como sabéis nos gusta dar la opinión y para eso está este podcast, para generar tendencia y que generar opinión. Y también os contaremos casos de uso. Uno, el de GitHub, es un poco cómo trabajamos ese employer branding, que por si no lo sabéis, nosotros no publicamos ofertas. Todo lo que seleccionamos al talento, al equipo de GitHub es de forma proactiva, que será un poco raro, pero os lo contaremos también. Y luego casos de éxito de empresas mucho más grandes que las nuestras, que también las ha preparado Jonathan para el deleite y disfrute de los radio escuchantes o radio aficionados o radio que radioaficionados, sea, podcasters, sí, hay varios conceptos, ¿no? podcaster escuchantes. Eso Pues es. nada, vamos al turrón. Cuéntanos, Jonathan, Muy ¿qué bien. es el employer branding? Pues el employer branding. Esto es un concepto que surge en Estados Unidos, ¿vale? Hace ya mucho tiempo, en los años 60. Sí que es verdad que empezó a popularizarse ya más a partir de los años 80 y aquí en España mucho más tarde, a partir de los 90. ¿Por qué surge el employer branding? Pues porque igual que las empresas tenían todo lo que es su marca como empresa de cara a los clientes, ¿vale? Para poder venderse con más facilidad y demás, surge un momento que de cara a incorporar perfiles y trabajadores en sus equipos, era necesario también crear una marca empleadora. Es decir, hacer toda una serie de esfuerzos para resultar atractivos a todos aquellos empleados que ya estaban trabajando y querían optar a una nueva empresa o sobre todo también para mantener contentos a todos los empleados que tenían dentro de la compañía. ¿Por qué es importante este concepto? Porque conforme van creciendo las empresas y van aumentando sus requisitos de incorporar perfiles cada vez más cualificados en sus compañías, se hace cada vez más difícil, ¿no? Incorporar perfiles que cumplan con los requisitos que necesitan. Entonces necesitan robar candidatos muchas veces a otras empresas o resultar atractivos a candidatos que nunca se han planteado trabajar en una empresa como la que está ofertando un puesto y demás. Entonces, a nivel teórico es, ya te digo, un esfuerzo, ¿no? por conseguir que la empresa resulte atractiva. Pero todo esto conlleva una serie de acciones que además conllevan cierto esfuerzo,
para conseguir los resultados que la empresa necesita con ese objetivo, que es captar candidatos. Yo me voy a poner aquí el cuchillito entre los dientes Lo sé, y voy a repartir estopa. O sea, si ya me llevé reparte. en el podcast anterior, perdón, algunos capones, pues hoy los de recursos humanos a lo mejor no me van a querer mucho. Pero de verdad que os amo y tanto chicos como chicas, de verdad que sois buena gente. Os quiero, pero voy a empezar. Partamos de la base que el psicólogo no tiene ni idea de la parte IT. Por tanto, si yo como empleador no sé de mi sector, pues lo tengo complicado. Obviamente, pues podré ser capaz de psicológicamente o a nivel de, bueno, de cultura, entrar, ¿no?, en el debate de si ese perfil cuadra o no. Por tanto, si estás en el sector y eres recruiter IT y no tienes ni idea de IT, pues ya te puedes quitar la parte de IT y te llamarás recruiter sin la parte IT. Entonces, si quieres entrar en este sector, uno, nos escribes y te echamos una mano. Y dos, tienes que saber mínimamente de lo que estamos hablando. Y esto, por desgracia, es hablar de tecnología, es hablar de lenguajes, es hablar de frameworks, es hablar de tendencias en la programación. Y esto, pues en este caso, bueno, Jonathan, se lo puedes explicar. Estás constantemente hablando con nuestros senior developers, juniors, CTO, etcétera, y asistiendo a un montón de congresos. Y además, incluso te has iniciado programando en ciertas cosas, ¿no? Para decir que eres recruiter IT, pues obviamente hay que saber un poco de lo que uno habla, ¿no? Un poquito, sí. Exacto. No, toda la razón. Obviamente, cuando estamos hablando de un recruiter que está seleccionando perfiles tecnológicos, obviamente va a ser muy importante toda la parte de poder transmitir a los candidatos y poder transmitir también a las empresas por parte del candidato toda la información relativa a cultura y luego, Pero, a ver, me acabo de ¿qué se te acordar de ocurre? una cosa. Por favor, recruiters, cuando redactéis la oferta, Symfony va sin H. Symfony va sin H. Qué malo eres. Lo repito despacito. Symfony va sin H. Y con 2 Y, la primera y la segunda. Ah, cierto, muy bien. No, es coña, pero es verdad que si queremos generar confianza para la gente que nos quiere fichar, ostras, es duro, ¿eh? Y lo leo casi todos los días, ¿eh? Es duro que Symfony lo pongáis como si fuera una sinfonía y el framework va sin H. Entonces, detalles tan tontos como estos, pues hombre, no generan mucha confianza. Entonces, puedes haber hecho un trabajo brutal y una marca empleadora tremenda, pero fallos como estos es básicamente porque no tenemos base en la parte de IT. Entonces, a mí, como employer branding, primero podemos construir una marca interesante, pero es una unión entre la parte de IT y entre la parte de recursos humanos. Por tanto, si no has tenido la suerte de haber estudiado o haber hecho cursos online o presenciales sobre programación, te tienes que apoyar mucho de la parte de IT. Por tanto, aunque no te guste, te tienes que hacer colega o amigo de la CTO o el CTO. Y tenéis que trabajar conjuntamente. Y es la única manera que yo he visto en proyectos que ahora contaremos con Jonathan, donde la marca empleadora no es un fake, no es una cortina de humo, y realmente cuando el programador o la programadora entra en la entrevista ve que tanto el de recursos humanos o la chica de recursos humanos y el chico o la chica de la parte técnica se ven que están congeniados, porque si no, es verdad que se rompe. Y si tienes la suerte de ser programador o haber estudiado psicología y además saber de programar, pues obviamente es un plus. Pero si no, obviamente tiene que estar. Y esto parece algo bastante lógico, ¿verdad, Jonathan? Pero nos encontramos todos los días que es de lo menos lógico. Todos los días, efectivamente. El problema que tenemos actualmente en España, ¿vale? Bueno, ya lo sabéis todos, hay un montón de consultoras y de gente haciendo selección para diversos sectores, pero dado que el sector IT está creciendo tanto, a nivel, vamos, a la medida en que las empresas se van tecnificando, dijéramos, o metiendo en todos los temas de la tecnología porque es imprescindible para ellas, para conseguir más clientes y para crecer a nivel de empresa, pues van a necesitar incorporar en sus empresas perfiles que sepan seleccionar este tipo de candidatos, ¿no? Y lo que nos encontramos es precisamente lo que comentas, que muchos recruiters que vienen de la parte de psicología
pero que tienen muy poco claro toda la parte de tecnología. Pueden conocer por nombre o para lo que sirve básicamente una serie de lenguajes y demás, pero no suelen conocer el tema de metodologías de desarrollo, todo el tema de la importancia del Agile que está hoy en día pues, sobre la mesa en todas las empresas. Así que es imprescindible que cualquier persona que se dedique a esto tenga esta curiosidad por aprender y poder compartir lenguaje con alguien que no es de recursos humanos, sino que es de un departamento técnico. Sí, ¿vale? totalmente. Entonces, sí que es verdad y afortunadamente que está pasando lo que comentas, que cada vez vemos en las empresas con las que colaboramos más unión, ¿no?, entre el Departamento de Recursos Humanos y el Departamento Técnico, de modo que pues, normalmente ya empiezan a realizar entrevistas conjuntas, ¿no?, con una persona de Recursos Humanos para toda la parte de ver lo que son capacidades, soft skills y demás, y una persona técnica, ¿no?, que aborda toda la parte de hard skills y tecnologías y demás. Porque al final, muy importante, y también eso tiene que ver con la marca empleadora, y ese no hacer perder el tiempo a nadie, ni a los candidatos ni a las empresas. No tiene sentido muchas veces que hagamos 4 entrevistas con un candidato, siendo ellas de recursos humanos, donde solo se abordan temas generalistas de las condiciones del puesto y demás, y haya otras 2 entrevistas técnicas cuando lo podríamos agrupar muy fácilmente en 1 o 2 entrevistas para que el candidato no tenga que estar durante 3 meses dentro del proceso de selección. Y más en el sector en el que estamos, que si pierdes 3 meses para seleccionar a alguien, lo más probable es que no termine incorporándose. Yo ahí tengo tips y los voy a ir soltando para que Lanza. para que la audiencia se lo vaya apuntando. Además, tengo como 5 folios aquí, que no sé si nos va a dar tiempo durante una hora. Además, es el libro de petete de todas las cosas que los recruiters me han preguntado cuando buscaba empleo y ahora que me contactan por LinkedIn. Y todo viene una sencilla razón. Es decir, nosotros trabajamos por dinero y luego nos gusta trabajar en un sitio donde haya un ecosistema que se recompensa el talento y luego que seamos capaces de que profesionalmente seamos mejores cada día. Entonces, para mí son 3 conceptos. Uno, que el salario sea digno, ya no sea mejor o peor, sino oye, que me permita vivir y obviamente, pues, si lo hago mejor, pues que la gente me pague mejor, obviamente. 2, reconocer mi profesionalidad y, por tanto, crecer profesionalmente. Y 3, bueno, tener unos compañeros dignos, ¿no? Entonces, para mí, las 3 claves con Employer Branding es que eso se saque hacia afuera, ¿no? Esa marca, al final, ese branding, es un poco sacar esas cosas que muchas veces se quedan dentro y que no se ven. Entonces, y desgraciadamente yo he visto, y supongo estarás de acuerdo conmigo, Jonathan, que hay mucho marketing, mucho patrocinio de eventos y no sé qué, por intentar que la marca se vea, pero luego si al candidato en el embudo o en el funnel de entrevistas no lo entrevistas bien, no lo entrevistas con cariño, no le das feedback, etcétera, pues al final ya puedes poner dinero, puedes que el CTO haga charlas de la leche, porque al final el problema es que de fachada hay mucho, pero detrás no hay nada. No sé, si quieres, por poner un poco el caso que hacemos con GitHubs, os lo cuento yo y que matice Jonathan. Pero bueno, es bastante fácil y la verdad es que yo suelo hacer las cosas lo más sencillas posible. Primero le pregunto una charla amistosa de quién es, qué ha hecho y qué le gustaría ser en su vida. Y entonces veo si la cultura encaja. Luego ya Jonathan os exprime a tope y está como 4 horas con vosotros hasta que le contáis lo que quiere saber. Pero no, una llamadita rápida de 15-20 minutos. Y luego le pregunto muy rápidamente cuánta pasta quiere cobrar y cuánto está cobrando ahora y cuánto le gustaría cobrar. Y siempre le hago la misma pregunta. ¿De mayor qué quieres ser y cuánto quieres cobrar? Si me dice que de mayor quiere ser no sé qué y cobrar 300.000 euros, le diré, hombre, pues en España no hay tanta gente, o en el rango salarial que está, pues desgraciadamente, aunque seáis unos rockstar, pues desgraciadamente estáis fuera de mercado, bajo mi punto de vista. Entonces, si tanto en lo personal como en la pasta estamos de acuerdo, continuamos. Si no, cerramos el proceso. ¿Para qué vamos a enviar una entrevista? ¿Para qué lo vamos a poner en contacto con el CTO? Y generar primero una falsa expectativa. Exacto. Y luego perder el tiempo todos. Y sobre todo ya no nosotros, que al final somos los que estamos buscando talento, sino la persona a la que la estamos fichando. Y por tanto, casi seguro que va a hablar mal de nosotros. Y en la compañía, por lo menos en GitHub, como digo yo, cadáveres 0.
tanto alumnos como empresas, como posible gente que quiere trabajar en GitHub. Todos tienen feedback y a todos le hacemos perder el menos tiempo posible. Y yo no sé si el employer branding tiene que ver mucho con esto, pero ser transparentes y en decirle a la gente las cosas claras, luego ya le podrás poner marketing y decir que somos la leche, que somos los mejores y lo que quiera. Pero si no tratamos a la gente de un lado humanista, yo por lo menos, Jonathan, creo que tenemos un error de concepto grave y desgraciadamente el employer branding muchas veces solo es chapa y pintura. No sé un poco qué piensas, Jonathan. Totalmente. A ver, desde el punto de vista de que, hablando ya de lo que es una entrevista de selección, lo que no hay que olvidar es que esto es algo bidireccional. Esto es una información que va desde la empresa al candidato y del candidato Pero a la empresa. ¿Vale? eso no está demasiado claro, ¿eh? Ya no, totalmente. Ya sabes que no sé si por cultura, ¿no? De cada país, en concreto de España y demás, siempre se ha planteado la entrevista de trabajo en ciertos casos como un favor que hace la empresa al trabajador entrevistándole y hoy por hoy se demuestra, y más en ese sector, que es todo lo contrario, que el favor en todo caso nos lo hace el candidato dándose a conocer porque lo que está buscando la empresa es un perfil como el suyo porque necesita incorporar pues esos programadores o el perfil que sea en el sector IT dentro del departamento. Entonces, poco a poco Vaya, se está cambiando. yo que pensaba que había hecho 27 favores dentro de GitHub. No, pues no, el favor realmente te lo han hecho los 27 empleados que Sí, hay dentro de la compañía. la ¿Vale? verdad que es algo que pasa mucho. Es verdad que en el sector que quizá es un poco más tecnológico y menos, por llamarlo de una manera, casposo, quizá eso pasa menos, ¿no? Sí, Pero yo ahí matizaría dos cosas. Uno, que obviamente, y ya poniéndonos serios, es un trato bidireccional, de respeto entre claro, ambas partes. Nadie está encima de nadie, porque básicamente si lo que queremos es talento y ese talento que esté alineado con la compañía y además que quieras que crezca profesionalmente, si no estamos en igualdad de condiciones, obviamente un jefe es un jefe siempre, exacto, pero pero el respeto y la proactividad del jefe y el buen hacer del empleado, eso sin duda. Pero totalmente de acuerdo que la bidireccionalidad y el trato con respeto, que parece obvio, pero hay sectores no técnicos que esto se pierde por el no, y camino, ¿no? además pasa también que, bueno, ya lo sabes, trabajamos con todo tipo de empresas, empresas que son puramente tecnológicas y que se dedican a desarrollo de software y demás, o empresas que son muy grandes, que se dedican a otro sector, pero tienen dentro un departamento de tecnología. Al final va a ser el departamento de recursos humanos el que va a hacer la selección para los distintos departamentos, ¿no? Que tiene dentro de la empresa. Y lo que no se puede hacer tampoco es abordar un proceso de selección igual para un departamento como pudiera ser producción, marketing, logística o demás, como el departamento de tecnología, donde, como comentábamos, el mercado está roto y cuesta muchísimo más encontrar perfiles. Así Y que hay luego, que ir adaptándose a los distintos perfiles que vas a necesitar incorporar. y luego, efectivamente, ¿no? Esa bidireccionalidad como primer punto y el segundo, obviamente, complicado. Es decir, si en un sector en el que está roto no tratas con respeto y en igualdad a la gente y vas dejando, como hemos comentado, cadáveres por el camino, pues hombre, la marca empleadora, pues a lo mejor, por mucho marketing que pongas por un Claro, lado, se te rompe cuando entrevistas a los candidatos, ¿no? Por exacto. Es tanto, que la transparencia y el respeto hacia los candidatos es fundamental. Y esto enlazando con lo que comentamos, cuando hacemos una entrevista, no es solo que el candidato nos cuente cuál es su experiencia, hacia dónde quiere ir, es también nosotros que le contemos el tipo de empresa que somos, los proyectos que tenemos, cuáles son nuestras perspectivas de futuro nuestras y para el empleado que vamos a meter, y que la persona se vaya de la entrevista teniendo un concepto de con quién ha estado hablando, porque es que tú lo sabes, muchas veces pasa, nosotros que enviamos candidatos a todas partes y demás, y después de la entrevista le preguntamos, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Qué te han contado? Pues la verdad es que no sé ni a qué se dedican, porque no me han contado qué tipo de proyectos hacen, solo me han preguntado a mí con qué tecnologías trabajaba, así que no sé dónde me voy a meter. Esto sí. hay que evitarlo a toda costa, porque como bien dices, y enlazando también, porque es fundamental para el employer branding, más que un esfuerzo por parte de la empresa, es algo de lo que se encargan los propios empleados que hay dentro de la compañía. ¿Sabes? Son los que transmiten cómo se encuentran dentro de esa compañía y son los que al final transmiten el feedback de dónde están trabajando a otros candidatos que quieren acceder. Y esto es Entonces, así. me estás Eso es así. queriendo, me estás queriendo decir
que la responsabilidad no es mía como CEO, sino de los 27 guerreros que hay en GitHub. La responsabilidad es totalmente tuya como CEO, ¿vale? Porque eres el responsable de transmitir los valores que tiene tu compañía y demás a todos los empleados, pero son los empleados al final los que van a sacar hacia afuera toda esa información. Un ejemplo concreto, ¿vale? Yo ahora, por ejemplo, me pongo a buscar trabajo de programador y me llama una empresa X y me comenta que quiere hacer una entrevista conmigo. Que no se te daría mal, ¿eh? Bueno, no lo sé, ¿eh? Depende también del tipo de puesto y demás, pero bueno. El caso es que yo lo que haré a continuación es irme inmediatamente a Internet y buscar información sobre esa empresa. Y seguramente lo que pondré es, en Google pondré empresa X, opiniones, trabajadores. Y seguramente encuentre varias páginas, varios foros donde los trabajadores están hablando de su experiencia en esta compañía. Y nos vamos a encontrar con experiencias buenas y experiencias malas, que como sabes, son las que cuentan muchas veces, las experiencias malas, porque es en lo que más nos fijamos a la hora de buscar algo que al final va a ser importante para nuestro futuro, que es el lugar de trabajo donde vamos a estar trabajando, ¿no? 8 horas diarias y dedicando gran parte de nuestra vida a ello. Así que por eso es súper, súper importante que la parte directiva de las empresas sepa transmitir los valores, que sea coherente con lo que realmente quieren lanzar hacia afuera, hacia los candidatos, porque tampoco puede ser que nosotros nos vendamos como una empresa, por ejemplo, flexible a nivel de horarios y demás, y de repente citemos a una persona para una entrevista y le digamos que las entrevistas solo son de 11 a 12, que esos son como los bancos, ¿no? Que solo atendemos en ventanilla de 11 a 12 de la mañana. Pues obviamente... Suena esa reflexión a que te ha pasado. Eso me ha pasado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y claro, te encuentras con la situación de decirle al candidato, pues mira, sí, la empresa es flexible a nivel de horario, pero a nivel del proceso de selección pues no tiene tanta flexibilidad. Y esto ya es como un cortocircuito, ¿no? En lo que se dice el proceso. De hecho, ya te digo, un poco por matizar cada uno de los puntos, para mí es importante que la marca empleadora sea potente y obviamente la cuiden, y para eso la persona de recursos humanos, incluso a un Satisfaction Manager o Manager... Sí, tiene muchos nombres, pero sí. O como lo quieran llamar, pero que bueno, se llama básicamente en recursos humanos clima laboral, que haya un clima laboral sano y que la gente esté contenta. Y eso, pues por transmisión de la piel, eso se suda hacia afuera, y cuando te preguntan, pues tú hablas bien o mal de tu empresa, si estás trabajando a gusto o no a gusto. Que no significa que trabajes más o menos, porque en todas las empresas, por desgracia, hay que arrimar el hombro, y más en momentos como estos, ¿no? Pero es verdad que necesitamos que la gente esté feliz y que haga lo que le gusta, y obviamente yo siempre digo que hagan un 80% de cosas que le gustan menos y un 20% de creatividad o que le gusten, ¿no? Para mantener un poco esa llama o ese crecimiento profesional. No, lo ideal es que el 100% del trabajo les guste, ¿vale? Porque si hay un 80% que no les gusta demasiado, mal vamos. Pero sí, tienes razón. Lo que tenemos que conseguir a nivel de empresa, tanto la nuestra como todas, es que el empleado no vea el trabajo como algo que hace simplemente por dinero, sino que es algo que hace porque le llena por dentro a nivel profesional y que además le da una perspectiva de crecimiento futuro que también le llena, ¿no? Sí, no, lo que te decía con el 80-20 es 80% trabajo pactado entre ambas partes. Obviamente no lo vas a poner a hacer algo que no le gusta, y por lo menos a mí me gusta que mis empleados el 20% del tiempo sean creativos, ¿no? Dejarle que investiguen, que descubran, que propongan, y como sabes, Jonathan, los managers y los empleados en nuestro caso, cada kick-off dejamos esos momentos, ¿no? De investigación sobre 3-4 meses, y los empleados van proponiendo ideas, las debaten con el manager, y en cada kickoff, que es más o menos cada 3-4 meses, si hay ideas interesantes, pues las intentamos llevar a la práctica, ¿no? Yo creo que es más interesante conceptos como estos, en los que intentamos vender una marca que luego cuando entres dentro no hay nada. Entonces, para mí, importante primero el clima laboral y la cultura de empresa, cuidarla, pero cuidarla de verdad, y esto no es en los estatutos poner misión, visión, valores, que el CEO la puede decir fenomenal, pero luego eso tiene que impactar en la realidad. Por tanto, el clima laboral interno correcto, tratar a la gente de una manera digna y sana, con un crecimiento laboral, personal y profesional. Y dos, que eso que se está cultivando dentro, obviamente buscar esos mecanismos para que transpire hacia afuera, y obviamente que sea de altavoz. Eso sí, somos una pyme, una startup pequeña. Obviamente, casos de éxito que te traéis bajo de la manga, pues
a más recursos, pues más probabilidad, ¿no? Pero en este tipo de casos y este employer branding, y ahora pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo influye esto ya en el sector IT en el que estamos nosotros? Porque si ya la marca empleadora, que espero que os haya quedado más o menos claro, al final es cómo cuidamos esa cultura de empresa y cómo somos capaces de ser sexys o que nos guste trabajar en una empresa así y otra no, pues Apple versus, yo qué sé, Lidl, yo qué sé, no sé si a la gente le gustará trabajar en Lidl, pero bueno, al campo Carrefour me da exactamente igual, pero cómo somos capaces de que a la gente le guste trabajar, ¿no? Y entre comillas que tengamos cola o seamos gratificantes que la gente quiera venir a trabajar con nosotros. Pero claro, si a esto, Jonathan, le añadimos que estamos en un sector, como ya hemos dicho en la intro, que es un sector IT complejo, donde no hay mucha gente y donde la gente, en este caso, mira mucho esa cultura de empresa comparado con otros sectores de metalurgia, maderera, etcétera. ¿Cómo influye esta marca y qué problemas te has encontrado en este sector IT, Jonathan? Bueno, pues el principal problema viene a ser precisamente el que comentamos, ¿vale? Cada vez las empresas se están introduciendo más en todo lo que es la parte de tecnología, teniendo sus propios departamentos técnicos, sus propios departamentos de programación, lanzando por primera vez sus primeras webs para vender más, para captar más clientes, y van necesitando muchos perfiles que hoy por hoy el mercado no puede suministrar, ¿no? al ritmo que las empresas necesitan. Así que a la hora de captar talento por parte de las empresas, el problema es que van a tener que luchar por robar candidatos a otras empresas o por formar, como hacemos nosotros, nuevos perfiles o que reorientarlos hacia toda la parte de desarrollo, ¿no? Y entonces el problema principal que vamos a tener dentro del sector es este, captar el talento y resultar atractivos, porque todos los que se dedican como programadores, desarrolladores o los distintos perfiles que hay dentro del sector, todos los que se dedican a ese sector saben cómo están funcionando otras empresas y comparan, ¿no? Cómo están los empleados en una empresa como Google y cómo están en una empresa como Apple o cómo están en una pequeña empresa de otro tipo. Así que a la hora de plantearles una oferta de empleo, ellos ya van a tener en la cabeza lo que podrían conseguir si buscaran un poquito más. Así que en la medida de que la empresa se lo ocurra y transmite tanto beneficios sociales, el salario es súper importante, ¿vale? Pero no es todo en esta vía el salario. Aparte está todo lo que son las condiciones, ¿no? Laborales. Y hay un concepto de salario emocional, emocional, ¿no? Exacto. Y es muy importante el salario emocional y es como percibe el candidato que está siendo cuidado por parte de la empresa y no solo a nivel del dinero que pagan. Para que la gente lo entienda, no es que te pagan con amor, ¿vale? Es decir, no es que el 30% de tu sueldo es amor y el 70% ya es euros, sino que el 100% son euros, pero ese salario emocional son estos conceptos que estamos diciendo. Es decir, cómo esa persona se siente respaldada, respetada y valorada en una empresa si lo comparamos unas con otras, ¿no? Y también quería daros conceptos de que esto, aunque lo hagan en Google, Apple y alguna más, en las tiendas de barrio también se hacen. Es decir, al final, los equipos de trabajo que se autorrespetan, que son autoorganizados, que le dan flexibilidad y que son capaces de valorarlo por su trabajo y no por calentar una silla, eso es employer branding. Al final es la suma de diferentes variables que hacen para que el clima laboral y la persona que está trabajando en tu casa, en tu proyecto, en tu empresa, startup, corporate, lo que sea, esté feliz. Y al final va mucho con ese salario emocional, con la felicidad. Yo siempre, como sabe Jonathan, en los one-to-one, porque también sepan un poco cómo lo hacemos, tenemos one-to-one y one-to-many, que básicamente en esta marca empleadora lo que hacemos es que los managers se juntan con el equipo, one-to-many, el manager con todos, en este caso Jonathan con el resto de su equipo, y one-to-one, pues una entrevista personal para ver un poco cómo está, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que los empleados se sienten escuchados. ¿Que luego le podrás hacer caso al 100% de las cosas? Pues bueno, pues hay veces que la situación te da para hacerlo y hay veces que no. Pero por lo menos sienten que son parte de algo, ¿no? Y para mí, esa cultura geek que reclamamos mucho en GitHub y que por suerte yo le llamo el alma, ¿no?, que tiene GitHub, sí que hemos sido capaces de salir de los primeros de la crisis en un sector de la formación que estamos viendo competencia, que por desgracia lo está pasando mal. Eso es por la cultura que tiene GitHub y por lo que dice Jonathan, ¿no?, que se sienten parte de algo
y son capaces de. Y eso de verdad que no se paga con dinero, como dice Jonathan. Se paga, pues, si una compañera el otro día tiene un problema cervical, pues el CEO le envía un WhatsApp y le pregunta ostras, pues el CEO tiene la obligación de hacer eso. Pues yo no sé si tengo la obligación o no, pero el deber moral de saber cómo mi equipo está y preocuparme por ellos, pues es una cosa que me nace. Y eso se llama Employee Branding y eso cuesta 0 euros. Eso cuesta enviar un WhatsApp, enviar un audio y preguntar en este caso, oye, Sonia, ¿cómo estás? ¿No? Y para mí, yo no sé Sonia cómo lo habrá vivido, pero en mi caso para mí es preocuparme por mi gente y que mi gente esté en la medida de lo posible lo mejor. Entonces, hay acciones micro, sin irnos a Apple, de tener unas oficinas súper grandes, de que te corten el pelo, puedas traer al gato, al perro o al koala y estés en las oficinas trabajando con tu koala. No hace falta. Hay cosas más de micro que yo creo que funcionan, ¿no? Jonathan, podemos contar también alguna que tenemos en GitHub, pero al final eso es esa escucha activa, ¿no? Exacto. Esa escucha activa y esa también adaptación por parte de la empresa a las necesidades del empleado. No todo es que el empleado cumpla con su trabajo a rajatabla, sino también que la empresa se preocupe porque el empleado pueda hacer su trabajo de la manera más cómoda posible. Y ahí ya nos metemos pues en temas tanto de flexibilidad laboral, ¿vale? Donde al final lo que tenemos que tender es a que trabajemos todos por objetivos, que cada uno sepamos el trabajo que tenemos que hacer y no, como tú dices, estar 8 horas en tu silla calentando el asiento sin tener muy claro por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Todo lo contrario, lo que tenemos es tener claro nuestro objetivo como empleado dentro de una compañía, ir a por ello y siempre que necesitemos tiempo para nuestra vida personal y demás, que la empresa nos lo pueda dar, ¿no? Así que, bien, como tú dices, nosotros aquí dentro de GitHub trabajamos mucho escuchando a todos los equipos en one-to-one y one-to-many. Y yo creo que es así como deberían hacerlo todas las empresas, porque esto lo que hace es que el empleado se sienta importante porque es importante para la empresa. Sí, sí, totalmente. Esto también es verdad que va a depender mucho del tipo de empresa, ¿no? No es lo mismo estar en una pequeñita empresa, una startup o una pyme, como en una super empresa donde tienen miles de empleados y donde quizá va a ser un poquito más complicado que el comité directivo o directamente el CEO pueda conocer, ¿no?, a tus empleados y preguntar por ellos o hablar con ellos de vez en cuando. Mira, En tu caso, que es un caso excepcional, ¿vale? Ya lo sabes tú, que conoces desde el primer día a todos los empleados, haces entrevista con todos ellos conforme entran, aunque en realidad tampoco tendrías por qué hacerlo, porque al final tú llevas tus cosas, que son bastantes, y esos empleados dependen de cada manager. Pero es que está muy bien, porque al final el empleado percibe como que es importante a nivel de toda la compañía y que el CEO y su responsable están muy pendientes de su evolución. Sí, para que la gente sepa de lo que está hablando Jonathan, nada, básicamente la primera llamada o las primeras llamadas antes de hacer antes de una entrevista presencial si se podía y si no una videoconferencia, pues tenemos gente Barcelona, Madrid, Alicante, etcétera. Entonces, nada, le llamo yo para tener feeling y muchas veces la gente o se asusta o no entiende muy bien, ¿no? Que el director general llame a un posible empleado. Pero es algo que me gusta porque creo que desgraciadamente no tengo 27 manos por 2 y no puedo hacer todas las cosas, entonces tengo que delegar responsabilidad en la gente, entonces me tengo que fiar de la gente que hay dentro y el compromiso que lo tengan claro desde el minuto 1, ¿no? Y entonces me gusta bastante hacerlo. Mis socios dicen que no seré capaz cuando seamos 100 personas, pero lo voy a seguir y de hecho viendo culturas y preparando el podcast para hoy, creo que eran los chicos de Dropbox. Hay uno de los founders que se reúne con ellos y les presenta la compañía para que sientan un poco los valores y también tenga feeling, ¿no? Y vamos, salvo que, como dice mi abuela, salvo que la salud me falle, seguiré entrevistando a los chavales porque creo que es la única manera, ¿no?, de generar esos valores. Y luego siempre les digo lo mismo, digo, yo estoy aquí por preguntón y por pesado. Digo, pero realmente vas a trabajar con los managers de cada área, con los juniors y con los seniors. Por tanto, los que te tienen que fichar son ellos. Yo estoy aquí para validar o poner la firma, ¿no?, como suele decir, pero estoy para esto, ¿no? Entonces, eso también es employer branding y sobre todo en el sector IT en el que estamos, darle ese cariño a las diferentes opciones que un posible empleado tenga
que venga, digamos, esa percepción, esa cercanía y al final es porque tengáis bastante claro cómo es el tema. Al final, lo que tenéis que hacer es diseñar un funnel, un embudo, que es tan sencillo como poner los 4 o 5 pasos que vais a querer hacer y en base a esos 4 o 5 pasos darle cariño en cada uno de ellos y generar un poco cuál es el proceso. Si queréis, os contamos cómo lo hacemos nosotros, como os he dicho. Es en recursos humanos, en este caso el manager, que es Jonathan o soy yo, dependiendo un poco la carga que tenga sobre todo yo, hacemos una llamadita de 15 minutos como mucho para ver un poco feeling, preguntarles por el reto salarial y ver si el perfil encaja o no. Si vemos que encaja, seguimos hacia adelante. Si no, gracias por los servicios prestados, mira, creo que no encaja y se lo decimos en el minuto 1, porque cuando se le llama sabemos lo que queremos. Que esta es otra cosa que desde recursos humanos muchas veces no sabemos exactamente lo que nos hace falta. Y es importante el job description o la descripción del puesto, saber de forma muy precisa lo que se quiere, porque si no es complicado encontrar a la gente. Entonces, le preguntamos 15 minutos, si cuadra, ya pasa a taquígrafo con nuestro compañero Jonathan a nivel de recursos humanos, una explicación muy extensa de cómo tenemos nuestra cultura dentro de GitHub y él es el que define si ese perfil cuadra o no. En esa misma entrevista o en la siguiente metemos al manager de esa área. Tenemos a Paula Mascaró, a Jonathan o al propio Jonathan o a Javi Olmo. Tanto formación como transformación digital y consultoría tecnológica y la parte de recruitment que está él mismo, Jonathan. Y entonces ahí vemos que si la cultura encaja y Jonathan lo tiene claro y por otro lado tenemos la parte técnica, que al final es el manager el que define la parte técnica. Entonces, si esa en segunda o tercera entrevista cuadra, nos vamos ya a la parte técnica. Todas las personas que entran en GitHub, sea para el puesto que sea, hacen una entrevista técnica. Y no solo de programación, sino de técnico de selección de recursos humanos, sí. Marketing, sí, lo que sea. Y entonces validamos esa entrevista técnica, que esto da para otro podcast, que ya lo haremos más hacia adelante, cómo se hacen las entrevistas técnicas, porque creo que también es bastante complejo validar a una persona, en este caso en el sector IT, con simplemente una entrevista técnica de media hora. Creo que hay que hacer procesos de dejar que esa persona se desarrolle un rato contigo escribiendo código de manera conjunta y no simplemente una prueba técnica, pero no me quiero meter en este charco, si no se nos hará esto hoy demasiado largo. Pero para mí el proceso de selección y cómo influye esto en el sector IT, como veis, está permanentemente el recruiter IT presente en todo el flujo y luego van entrando diferentes opiniones dependiendo de las capacidades y obviamente las disponibilidades que tengáis en vuestro proyecto, empresa o lo que seáis. Y básicamente conseguimos eso, ¿no? Validar que ese perfil encaja. Y desde un punto de vista técnico, como veis, aparecen, ¿no? Esos perfiles de CTO, de manager o de senior developer, que al final intentamos que sean varias personas para que no se contaminen entre ellas y luego hablamos todos juntos, oye, pero a mí me ha gustado esto, a mí no me ha gustado esto, etcétera. Y luego hay otra cosa, que no sé qué opinas tú, Jonathan, pero no tenemos prisa por fichar. Porque cuando tienes prisa, titular, la cagas. La cagas. Siempre, siempre, efectivamente. A ver, obviamente al final cuando tú incorporas a alguien a una compañía es porque necesitas en ese momento que alguien haga una parte del trabajo que ahora mismo no tienes resuelta, bien porque estás creciendo y necesitas más manos o bien porque pues, te involucras en otro tipo de proyectos y demás y necesitas un perfil especializado, ¿no? para hacer esa parte. Así que, pues desgraciadamente dentro de todo lo que es la selección, la prisa siempre es anexa, ¿no? a lo que es un proceso de selección. Pero hay que intentar seguir unas pautas para no cagarla, ¿no? Como tú dices. Nos ha pasado a nosotros, les pasa a todas las empresas que por prisas hacemos una selección muy rápida, nos fiamos de un primer feeling, creemos que con ese primer feeling ya las cosas van a ir rodadas y una vez empieza a trabajar la persona vemos que o que no encaja a nivel cultural o que a nivel técnico de lo que es el trabajo en sí no está preparado todavía y es un problema realmente porque es un problema para la empresa porque no tiene a la persona que necesita
y es un problema también de cara a esa persona, a transmitirle pasado 15 días o un mes de que, oye, hemos cometido un error y te hemos seleccionado sin que seas la persona que necesitamos hoy por hoy. Así que, nada, como bien dices, dedicarle un poquito de tiempo, pero bueno, dedicar un poquito de tiempo tampoco significa hacer procesos de selección de 6 Ese es meses, un buen, ¿vale? Porque ese es un buen debate. Nos ha pasado no, es que es así, es que, y pasa mucho en... procesos de selección de 4 meses, ¿no? Es decir, yo siempre os digo, en ese embudo, ese funnel que tengáis que hacer, decidir tiempos y fases. De hecho, nosotros en Requirement IT, como lo sabe Jonathan, fijamos plazos. Oye, en 24 horas tienes que haberle contestado. Sí. Menos de una semana tienes que haber enviado la prueba técnica. En 2 semanas tienes que dar feedback. Porque es que si no, en el sector este que está realmente roto, si no tienes, y como eso muchas veces, insisto, no por dejadez de los recruiters ni de los chicos y chicas de recursos humanos, sino porque no eres consciente hasta que no se lo explicas y lo entienden. Y este sector de IT es que hay pocos perfiles y, como dice Jonathan, vuelan, ¿no? Vuelan. Efectivamente. Es que a mí y a mi equipo nos pasa todos los días de estar presentando un candidato que es ideal para una empresa y por simplemente demorar el primer contacto, el día que vas a llamar al candidato te dice, ¿de qué empresa me hablas? Yo estoy haciendo selección en 40 procesos. ¿De cuál me estás hablando? Ah, sí, aquella. Ya no me interesa. Así que esto enlaza mucho con lo que es la marca empleadora, ¿no? El cariño que dedican las empresas a sus procesos de selección y cuando demoran un proceso 4 meses es que no le están dedicando mucho cariño, ¿vale? Y Muchas luego, empresas lo que hacen también es que les surge la idea de una necesidad de contratación y dicen, vale, pues vamos a empezar cuanto antes, pero hasta el año que viene yo no creo que lo incorporemos. Entonces, ¿para qué vamos a hacer perder el tiempo a un candidato que además seguramente está ya trabajando en una empresa? Le vamos a crear esta expectativa de empezar a trabajar en otra empresa y es al final del proceso cuando le decimos, vale, ya te llamaremos, porque de momento aún no está cerrada la incorporación. Pues no, es lo que tú dices. Tenemos que tener claro que necesitamos incorporar a una persona y crear este funnel, ¿vale? Con nuestros plazos y además transmitírselo al candidato, cómo van a ser los plazos del proceso de selección, para que lo tenga claro y no reciba la típica respuesta de ya te llamaremos, ¿vale? Porque eso es la peor respuesta que puede dar una empresa a un candidato. totalmente. Y por seguir avanzando un poco, Jonathan, y ahora con el COVID-19, Nada, todo sigue igual, no ha cambiado nada, está todo igual. ¿qué ha Nada, pasado? ha sido un ¿En qué te ha cambio, cambiado la vida para seleccionar perfiles tanto internos como con las ha empresas con las que sido, ha sido un trabajas? cambio drástico, pero bueno, no solo a nivel de recursos humanos, sino a nivel de cualquier empresa, ¿no? Desafortunadamente, muchas empresas han tenido que reducir plantilla, muchas empresas han tenido que readaptarse a nivel de trabajo en remoto y demás, a nivel de flexibilidad, reducción de jornadas y tal, y esto ha cambiado el mundo, es que directamente ha cambiado el mundo. Desde mi punto de vista como recruiter, lo que nos hemos encontrado es ahora pues muchos perfiles que se han encontrado con que las empresas en las que están trabajando no han sabido reaccionar a tiempo. De modo que en lugar de poder adaptar los puestos de trabajo a esta nueva normalidad, ¿no? de trabajo en remoto o trabajo flexible, lo que han hecho es simplemente reducir plantillas en muchos casos. Y es un trabajador que lleva pues muchos años o que no lleva muchos años, pero que ha puesto mucho esfuerzo en un proyecto, pues obviamente no lo recibe de manera muy alegre, ¿no? Que de repente le llega una carta de finalización de contrato por temas de la pandemia o del COVID. Entonces, a mí me ha afectado en que hay muchos candidatos ahora ojeando ofertas de empleo, ¿vale? Porque se han dado cuenta que las empresas en las que están no se han sabido adaptar al cambio y muchas empresas también que están cambiando el chip, ¿no? Y que están, igual que la nuestra, que ya sabes que en cuestión de 4 días hicimos un cambio drástico Bueno, de... yo estuve 72 horas prácticamente sin dormir. Fue muy Y bestia. mi mujer me decía, ¿estás vivo? La pobre Beatriz mía me decía, ¿sales a comer? Digo, no. Digo, ¿qué hay por ahí? Pues un bocadillo de jamón o lo que sea. Digo, pues venga, un bocadillo de jamón y hacia adelante. Sí, fueron días duros, ¿no? Pero volvemos, yo creo que otra vez a lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, por poner otra vez nuestro caso, que es el que conocemos más, y para que no digáis que estáis poniendo ejemplos de otras empresas, menos hablar de la vuestra. Nada, nos abrimos en canal y os lo contamos.
A ver, marzo fue difícil, malo y desastroso para todos. Una locura, sí. De hecho, Jonathan, que hablábamos 10 veces al día prácticamente. Oye, ¿cómo está este chaval? ¿Cómo está el otro? ¿Cómo ves a este? ¿Cómo no sé Sí, qué? Bueno, sí. pues a lo mejor lo fácil hubiera sido, mira chicos, vamos a hacer el ERTE, el 90% de la gente a su casa. Como sabes, desgraciadamente nos tocó hacer el ERTE porque la formación presencial y todo el departamento comercial no teníamos posibilidad. Y Claro. tuvimos que, creo que eran 6, 7 personas que de forma Sí. parcial estuvieron un par de meses y luego creo que las hemos recuperado, si no a todas, a casi todas. Entonces, pero yo creo que lo interesante fue sentarnos con ellos, en este caso virtualmente, y contarles en canal lo que hay. Mira, este mes había que facturar esto, hemos facturado esto, la situación es crítica, esto es lo que pasa y para poder salir de aquí o reducimos de esta manera con este plan que he pensado yo y mis socios o lo tenemos complicado. Y creo que explicándole a la gente las cosas otra vez con una transparencia y con un respeto, no ocultándole nada ni enviándole una carta de ERTE o de despido, creo que otra vez esa cercanía yo creo que nos hizo que la gente entendiera el proceso en el que estamos haciendo, que aunque es obvio, la gente nunca se quiere quedar sin trabajo y nunca quiere ser la persona elegida para el ERTE, pero explicarle con naturalidad, aunque fuera duro, y fue bastante duro en este caso para mí y para los managers, tener que decir a la gente que temporalmente teníamos que prescindir de alguien, ¿no? Pero, insisto, vuelve a ser otra vez lo mismo, ¿no? Es decir, cómo adaptar la compañía en, como dices tú, 4 días, pero 4 días reales, a cambiar la formación presencial a online, los procesos de transformación digital, seguir haciendo la consultoría en remoto y los procesos de selección, pues, a través de videoconferencias y tuvimos que cambiar ese funnel, como está diciendo Jonathan, ¿no? Entonces, bueno, al final es un proceso de cambio y el COVID, pues, obviamente nos ha afectado a todos, ¿no? Y en los procesos de selección, aunque estemos de forma virtual, ahora más que nunca, y por razones obvias, yo creo que tenemos que seguir gestionando esa cercanía. Y en nuestro caso, yo los one-to-one los sigo haciendo, me conecto con la cámara y sigo hablando con la gente. Y ahora más que nunca porque los veo menos, ¿no? Entonces yo creo que en esta parte un poco la marca empleadora tiene que dar un salto también, ¿no? Y hacer, por desgracia, un sobreesfuerzo tanto los empleados como los managers, como las personas de recursos humanos, para que esa cercanía se siga manteniendo, ¿no? ¿No, Jonathan? Y un poco... Efectivamente, y es que además con esta cercanía lo que consigues también es que el empleado no perciba la situación como me ha tocado a mí, ¿sabes? Sino que hacerle entender que hemos tomado las medidas que creemos que son mejores para todos los empleados dentro de la compañía, y lo que se consigue con esto, y ya lo sabes, es que algunos compañeros de los que hemos tenido nosotros en ERTE durante un par de meses han aprovechado ese tiempo siguiendo formándose en tecnología para ser mejores profesionales una vez se Eso es recuperaran. espectacular. Y eso supongo que te lo parece, pero a mí me parece un gustazo y un orgullo, ¿no? Y Como empresa. los que no me veis en YouTube, Como Escarpia, como ni la Escarpia. camiseta molona y estáis viendo en Spotify el podcast, no pasa nada, pero es verdad que se te pone la piel de gallina y decir, ostras, tienes 27 guerreros que están peleando por tu compañía y por algo que Exacto. creaste hace tiempo, ¿no? Y eso obviamente da gusto, da disfrute, pero como digo, no es gratis y no estamos hablando de pasta, ¿eh? Estamos hablando de dedicarle Esfuerzo cariño, personal y... Sí. preguntándole y de creértelo, porque al final estos son valores que la propia compañía tiene y no es escrito en un papel, sino realmente si de verdad te bajas al barro y de verdad esa cultura se la transmites a los managers y esos managers tal. Y bueno, como sabes, estos últimos meses hemos incorporado por suerte a mucha gente y cómo se vuelcan los juniors y los seniors al compañero nuevo, oye, ¿te hace falta algo? Y que al final Sí, hasta parecemos hasta pesados, ¿no? claro. De tanta ayuda. Pero Sí, creo que que efectivamente tenemos la figura de buddy, ¿no? Con cada nueva incorporación, una persona que está un tiempo para todas las cosas, pero vamos, mundanas, ¿no? Del trabajo de a qué hora paráis a comer, o cómo comunicáis, cómo hablas con Chaume, si quiero hablar con Chaume, o como tal. Y son unas figuras que ponemos para que todas estas pequeñas cosas de tengan hecho, un buddy, un colega, ¿no? Que les va contando. Pero es de que al hecho, final, preguntan, ¿eh? ¿Al CEO se le puede enviar correo? Digo que sí, claro, que no claro. muerdo. Y es que eso es súper importante y por eso por lo que decíamos antes, en el momento que tú ya les conoces, es el primer momento que se han incorporado, ya pierden un poquito, ¿no? Ese Ese mismo. miedo que se suele tener al director de una compañía y demás, bueno, no le mires a los ojos, que ese director, pues en tu caso ya lo sabes, hay una cercanía con cualquiera, desde el más junior hasta el más senior que tenemos dentro de GeekShop,
que se pueden acercar a ti, bueno, ya Para mí esto cualquiera sin ningún problema. como tip, yo creo que para la gente que nos esté escuchando es fundamental, ¿no? El general, obviamente, ese respeto y el manager, pues por desgracia, tiene que decir cosas que a lo mejor gustan o gustan menos y no son Claro, políticamente correctas, pero romper esa lanza de esa confianza, ¿no? Que al final se gana con el respeto y con la profesionalidad y provocar que sea bilateral, ¿no? Como estás diciendo, desde la entrevista que ya hemos hablado antes, ese concepto de cómo tratamos las entrevistas, a esa cultura de en cualquier momento puedes levantar la mano y preguntarle, pero preguntarle de forma horizontal y vertical en toda tu organización, de enviarle incluso un correo al director general como a tu manager, como a tu compañero, ¿no? Y que sea anónimo o que sea firmado, ¿no? Eso, entre eso es. comillas, es lo de menos, pero que tengas la potestad de sentirte parte de algo, que yo creo que es un poco lo que la gente cuando se involucra en ciertos proyectos, insisto, el salario es obvio, pero creo que es importante y en épocas de COVID creo que esa cercanía, y nosotros lo solemos hacer así, porque sepáis un poco cómo lo están haciendo empresas con las que trabajamos, pues bueno, les, entre comillas, obligan a ir una vez o dos por semana para que el feeling no se pierda y para que seguimos siendo personas, aunque tengamos este virus por aquí, pero que nos vayamos viendo y luego, pues bueno, generar en este caso, como dice Jonathan, en la mayoría de las empresas trabajamos con cultura agile, con Scrum, Kanban, con metodologías Sí, ágiles y entonces pues hacemos el daily típico, que en vez de ser en una aula o en la cafetería de la empresa, pues lo hacemos mediante cualquier software plataforma, sí. de videollamada, ¿no? Pero generar ese feeling yo creo que es interesante, ¿no? Y luego también otra cosa, por ir cerrando ya esta parte, claro, ¿qué pasa ahora con las empresas que tenían un valor diferencial de estar 100% trabajando en full remote? Se Y les ha ahora, quitado la ventaja, pero corriendo, ¿no? efectivamente, porque ahora yo no sé el porcentaje, pero ha aumentado muchísimo el porcentaje y sobre todo en los equipos técnicos y de desarrollo, de gente que está trabajando en remoto, en full remoto, igual, pues eso, con Sí, uno o dos Feli, días exacto, uno o dos días de asistencia a oficina. Pues sí, este valor diferencial se ha perdido, ¿no? Para todas las empresas que lo tenían como punto fuerte, ¿no? Como atracción de candidatos. Así que lo que van a tener que hacer las empresas a partir de ahora es calentarse un poquito la cabeza y pensar en otras opciones de tener al candidato contento y a sus propios empleados también contentos, más allá de lo que es la flexibilidad de horario y asistencia a oficina. ¿Vale? En ese sentido, y a mí me pasa, y sobre todo este último mes, me comentan, cuando yo les comento a un candidato, pues eso, esta empresa está ofreciendo trabajo full remote, tal y cual, me dicen, sí, bueno, pues es que es lo que tengo ahora mismo y es que no aceptaría la oferta si fuera trabajo presencial. Así que realmente esto es un punto de valor que ya va a tender sí, a desaparecer. yo ahí quizá tengo dudas, ¿eh? Yo creo que el full remote, obviamente, hemos dado un paso tremendo y el otro día leía un tuit que decía cuál ha sido en tu empresa quién ha generado el proceso de transformación digital y ponía CEO, CMO, CTO, COVID, ¿no? Y COVID, el COVID había sido el que había generado eso es. ese proceso, ¿no? Y yo creo que esto es un camino de no retorno. De hecho, GitHub, como sabe, ya teníamos como un 20-30% de la plantilla trabajando por toda España. Estamos, Sí, como sabes, fichando gente de América del Sur y yo creo que esto va a ser una tónica, ¿no? Yo creo que el full remote para todas las empresas creo que no es posible, pero no es posible, pero sí que va a ser, bueno, mucho más cercanos a esa flexibilidad horaria y el poder, bueno, estar trabajando desde casa o en presencial y sin que te vean raro, ¿no? Que muchas veces parecía sí, como que eras un tío raro. Es decir, este está trabajando en no, casa, seguro que no ocurra, ¿no? Allí. no, pues igual, yo qué sé, hace un año yo cuando hacía entrevistas y entrevistaba a un candidato que estaba trabajando desde hace un tiempo full remote, siempre se quejaban de lo mismo. Trabajo en full remote, yo estoy muy a gusto, me organizo muy bien desde mi casa, pero percibo que la empresa me ve como el rarito. No me relaciono demasiado con los empleados que están en presencial porque ellos quedan después del trabajo a tomar sus cañas y tal y cual, y yo soy como el que está un poquito apartado.
Y esto afortunadamente va a cambiar, está cambiando ya, ¿no? Cada vez hay más gente trabajando en remoto, cada vez hay más vías de comunicación para que todos podamos seguir comunicándonos igual que estábamos antes en la oficina. Pues oye, igual no podemos tocarnos o no podemos tomarnos un café juntos, pero sí que podemos seguir hablando, igual que hablábamos, y hablar de nuestras cosas aparte del trabajo, de lo que es nuestra vida, de nuestro día a día. Y yo creo que vamos a evolucionar hacia eso, hacia que el que ha trabajado todavía en remoto ya no se vea un rarito, el que hace un trabajo desde casa sin estar muy relacionado con el resto de compañeros. Totalmente. Así que eso yo creo que es un puntazo, una de las cosas buenas dentro de lo malo que ha sido esta pandemia que ha traído el COVID, ¿no? Totalmente. Y antes de pasar ya a la última pregunta, que nos quedamos sin tiempo, Jonathan, yo le voy a lanzar a la radiofonía de Spotify y A de los televidentes y teleoyentes, muy bien. televidentes, teleoyentes y teleescuchadores. Antes de entrar a la última pregunta y que nos traes algún caso de éxito, de tendencias y un poco cómo se está trabajando esta marca empleadora, este employer branding, os voy a lanzar una pregunta y a ver si por redes podemos debatir. Y me está pasando mucho y lo estoy debatiendo en redes y estoy viendo muchos debates sobre esto, es el rango salarial si estás en Albacete o estás en Murcia o estás en Madrid, debería ser el mismo si estás trabajando en Madrid que si estás trabajando en Albacete. Es es romper un poco esa cultura, ¿no?, de salario dependiendo en qué ciudad estés. Y claro, si ahora estás trabajando en Albacete, pues obviamente te renta mucho más el sueldo. Si te pagan a razón de Madrid viviendo en, no sé, en San Bartolomé del Júcar en Cuenca, yo qué sé, o en Albacete City, por decir algo, ¿no? Y no que no se me enfade nadie, pero poblaciones que probablemente sería difícil encontrar un empleo de programador o de profesional IT, project manager, UX designer, lo que sea, o gente que se está yendo, ¿no?, a las islas para trabajar allí porque deja de estar en Madrid para estar en, no sé, en Mallorca, en Canarias, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué opináis de si el rango y el sueldo debe ser el mismo, estés en Albacete, Murcia o Alicante, si lo comparas con un Madrid o un Barcelona? Lo dejamos ahí, Jonathan, y a ver qué nos dicen. Espero que tú también des tu opinión, por LinkedIn y por redes. Sí, por aquí no la voy a dar porque es un tema peliagudo y yo no quiero buscarme enemigos. Y nada, terminamos. Cuéntanos un par de ejemplos. Ya hemos contado un poco cómo con las empresas con las que trabajamos, ¿no? Nos cuentan un poco cuál es su manera de trabajar esa cultura de empresa y cómo trasciende hacia afuera. Y cuéntanos que has estado investigando diferentes empresas un poco más grandes y que nos pongas un par de casos de éxito y cerramos hoy nuestro podcast. Jonathan, Muy bien. adelante. Pues nada, lo que comentábamos antes, en la medida que una empresa se va profesionalizando, va creciendo más y va necesitando perfiles más concretos, más especializados, al final tiene que poner más esfuerzo en lo que es su marca empleadora para conseguir atraer a este talento, ¿no?, así hacia su compañía. Entonces hay ejemplos curiosos, ¿no?, como ejemplos que conocemos todos, como Google, ¿no?, que viene a ser un poquito como el ejemplo, ¿no?, de empresa con una marca empleadora potente. Que además el tema de la marca empleadora no es algo que se transmite por marketing, ¿no? Pones un anuncio en televisión de nuestra empresa es muy chula para trabajar por esto, por esto, por esto. Es lo que comentábamos antes. Esto lo consigues con los propios empleados que tienes dentro y que van comunicando a través de sus redes sociales o de boca a boca con conocidos y amigos lo a gusto que están dentro de su compañía. Y es así hacia donde creo que deben evolucionar todas las empresas, hacer que sus empleados estén contentos para que sean ellos los que Y eso no transmitan. significa tener una mesa de ping-pong en la oficina. Exacto, ni un toro mecánico, ni todo ese tipo de cosas que están muy bien y que seguramente... Eso Yo está siempre he querido tener un toro mecánico en GeekShafts, o sea, ya te lo digo. Sabes que Así yo que, soy muy tarao. pues, Y cuando con hay... las oficinacas nuevas que estamos haciendo en el headquarter principal, que es el de Valencia, o podemos coger el toro mecánico y que vaya rodando por la sede de Barcelona, de estaría Madrid, Alicante, pero me comprometo aquí en la audiencia que vamos a tener un toro mecánico un en toro la... mecánico. Anda que no sueltas estrés, Tenéis que venir con guantes por el tema del virus, tenéis que venir obviamente. con la mascareta, con la mascarilla y gel hidroalcohólico que limpiaremos los cuernos porque las hostias que vais a pegar son como panes, ¿eh? Exacto. No, pero fuera de coñas, efectivamente, no es lo importante, ¿no? No, Tener una mesa de ping-pong, ni tener una máquina de refrescos con todo tipo de variedad, no es lo importante. Lo importante es que los candidatos y los empleados se sientan a gustos, sobre todo por el trabajo que realizan dentro de la compañía. No
tiene ningún sentido de que yo pueda estar echando una partida de ping-pong, pero luego tenga que estar 8 horas trabajando en algo que no me motiva en absoluto. Así que lo importante va a ser, sobre todo, pues que ofrezcamos al candidato y al empleado perspectivas de crecimiento y lo que tú decías, hacer cosas que realmente le gusten. Más allá de lo que tú te has comprometido a hacer como empleado, que le des la libertad de proponer nuevas ideas, proponer nuevos proyectos y además hacer que se encargue esa persona que lo ha propuesto, porque lo va a hacer mucho mejor que si se lo asignamos a otra a dedo, ¿no? Entonces, como ejemplos así de nuevas tendencias que se están haciendo en employee branding y demás, pues tenemos, por ejemplo, el caso de Google. ¿Vale? Google, entre otras muchísimas cosas y beneficios sociales de todo tipo, gimnasio, traslados y demás, tiene una cosa muy interesante que es hacer que el empleado se despreocupe de todo aquello que no tiene que ver con el trabajo puramente. Es decir, se encarga de darle de comer, darle de merendar, darle de cenar, transportarle gratuitamente de su casa al trabajo, del trabajo a casa, de ofrecerle todas las necesidades de la vida cotidiana que va a tener esa persona en cuanto a guardería, gimnasio, reparaciones de electrodomésticos en la propia casa, reparaciones del coche. Lo que hace la empresa es convertirse en una especie de familiar del empleado que se preocupa porque su vida no laboral vaya bien para que se pueda centrar exclusivamente en el trabajo. Obviamente esto es algo también egoísta. Lo que le interesa a una empresa no es que el trabajo se haga lo mejor posible, y para eso tienes que tener al trabajador muy implicado. Pero oye, está muy bien que una empresa se preocupe por todas estas cosas que normalmente no le dan importancia. Otro caso también muy curioso es Netflix, ¿vale? Netflix tiene una política de calidad laboral y demás que llaman, si no me equivoco, libertad y responsabilidad, y lo que hacen es implicar tanto al trabajador con su trabajo, que lo que hacen es marcar un objetivo laboral y ofrecerle vacaciones ilimitadas. Tú tienes un objetivo, tienes un proyecto, tú lo consigues, tú te vas de vacaciones el tiempo que tú quieras, siempre que cumplas con tus objetivos. Y eso está muy bien, tanto a nivel de vacaciones como a nivel de permisos de maternidad y paternidad, permisos por matrimonio y todo ese tipo de permisos que dan las empresas, ¿no?, a sus empleados. Y esto es súper interesante. Luego está todo el tema de lugares de trabajo. Esto cambia también con todo el tema del COVID y demás, donde ya estamos empezando a trabajar cada vez más en remoto y donde la oficina central, el headquarter, deja de tener tanta importancia. Pero bueno, sigue siendo importante, ¿no?, que el lugar de trabajo donde estamos 8 horas cada día sea un lugar agradable, donde estamos cómodos y donde tenemos a nuestra disposición pues una cafetería, tenemos equipos de trabajo que están bien y no nos dan un equipo obsoleto que tenemos que estar buscándolo siempre en la vida para que funcione y demás. Y eso lo que implica es que la empresa implique esfuerzos y gasto en lo que son los equipos de trabajo, ¿vale? Esto es súper importante. No le puedes pedir a un empleado que dé el máximo poniéndole unos equipos que no le van a permitir conseguirlo. Así que esto en ese sentido es súper importante. Como ejemplo está la empresa Typeform, ¿vale?, con la que hemos colaborado alguna vez. Hemos hablado, ¿te acuerdas del hackathon del hackathon cero que hicimos participar por un tema personal, pero sí, hemos hablado con, creo que se llama Tom. Exacto. Nada, esta empresa lo que hizo hace un tiempo es montar unas oficinas espectaculares en Barcelona, donde además se queda una flexibilidad total a sus empleados para que vayan cuando quieran o necesiten, pues tener a su disposición cafetería, restaurante, también les dan toda la comida, toda esto, chicos, es el employer branding, es decir, sin que nos hayan patrocinado, estamos hablando de Typeform, que es un proyecto, si alguno no lo conoce, por favor que lo busque, espero que todos sí, pero es una startup que ha crecido muchísimo con un ámbito, una vocación internacional brutal, y al final dice, ¿qué hace? Pues formularios, que parece algo como muy obvio, ¿no? Pero obviamente tiene mucha más chicha detrás. Y bueno, estamos hablando de ellos básicamente porque están haciendo bien las cosas desde dentro, y hablando con empleados, ex empleados y con los recruiters, pues te transmiten eso, ¿no? Y yo creo que, vamos, el caso de uso que nos pones, el caso de éxito, es fantástico, Jonathan. Pues nada, yo creo que con una horita larga ya que estamos aquí, Jonathan, yo creo que va siendo hora de despedir a la radiofonía. Gracias por tus servicios, gracias por tu talento y gracias por confiar en GitHub, de querer liderar el departamento y la unidad de negocio de Recruitment.
Y poco más, nos vemos a la próxima. Jonathan, gracias por todo. Un placer estar aquí y cuenta conmigo para todas estas charlas, para todo lo que quieras. Ya sabes que yo... Perfecto, pues yo me despido de la audiencia ya, chicos. Otro placer, un lujazo volveros a tener en el otro lado. Seguiremos con la nueva edición de los podcasts en los próximos días y en las próximas semanas. Gracias por escucharme. Espero aportaros un granito de arena, siempre un poco más crítico y un poco más amargo de lo que esperaríais, pero creo que os aporta valor, y si no es así, pues decírmelo, y también temas que tengáis interesantes que queráis que debatamos, pues un placer trabajarlos e intentar aportar luz y valor. Y os recuerdo, Recruiters, Symphony se escribe sin A. Hasta luego.